bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, profesor de la Universidad de Cuenca, analista. Vamos a obtener la lectura, la visión de Patricio Carpio sobre la jornada de ayer, que ha generado muchos comentarios, tantos que podría realmente escribirse un libro sobre lo que fue la jornada de ayer, con tantas facetas sorpresivas y muchas otras que nos llevan a la reflexión sobre los sucesos de esta jornada electoral que se vivió de manera intensa en Ecuador el día de ayer. Los resultados, por lo menos los más importantes, hemos dado ya a conocer en esta parte inicial. Patricio, quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Cómo vio esa jornada? Particularmente, podríamos iniciar con los resultados locales, con Cristian Zamora como alcalde de la ciudad de Cuenca, con Juan Cristóbal Lloret como prefecto. Buenos días, Gustavo, muchísimas gracias. Efectivamente, la jornada a nivel local y nacional ha sido bastante sui generis, bastante original, por todos los bemoles que hemos vivido y por el distanciamiento relativo que han tenido las encuestas, los exit poll y todo eso, y que han generado mayor confusión. En todo caso, lo que podríamos señalar es que los significados tal vez preliminares de esto merece una mayor reflexión. Han pasado apenas horas de que tenemos los resultados y hay que profundizar efectivamente esos análisis para hacer reflexiones mucho más contundentes. Sin embargo, lo que nos queda relativamente claro es que el electorado en el Azuay ha tenido un comportamiento, digamos, que no ha estado orientado hacia los cuadros políticos más tradicionales. Primerito, el tema de la alcaldía es bien interesante porque si bien es reñido entre los 4 primeros candidatos, sin embargo, el revés que sufre el alcalde, como en todas las elecciones, nos muestran que la población no ha tenido la satisfacción, por decirlo así, de la candidatura de Palacios y de la gestión más bien de Pedro Palacios. Pedro Palacios empezó a actuar los últimos meses con obras por aquí, por allá, y lo que normalmente la percepción ciudadana es más bien se ha vivido es una ausencia de alcaldía, una ausencia de gestión, una ausencia de liderazgo, y eso obviamente paga factura. Sin embargo, claro, la dispersión de los diferentes candidatos, del número de candidatos, también nos lleva a que, fíjese usted, el candidato ganador, primero hay una distancia de 1 punto y luego no llega al 20%. Entonces eso sí es también un problema serio para cualquier autoridad electa, pero de todas maneras nos deja esta lección, es decir, el descontento hacia una gestión que acaba de fenecer. Y por otro lado tenemos también las otras candidaturas, ¿no? En todo caso, estos 4 candidatos han tenido discursos más o menos semejantes, podríamos decir. Yo en algún momento veía un Twitter en el que se decía, ¿y por qué mejor no hacen una alianza, no? Porque habían elementos relativamente comunes. Y esos 4 candidatos, de todas maneras, los 3 por lo menos, Carrasco, Zamora y Castro, han tenido planteamientos más o menos consistentes. Ahora, en otro momento analizaremos qué es lo que se viene, cuáles son hay muchísimas facetas que analizar. Quisiera enfocar en una de ellas los errores del alcalde
para no haber sido reelegido. El alcalde, como usted ha señalado, de alguna manera represó sus obras, habrá sido esto en forma voluntaria o no, pero así se dio, y estas fueron profusa y visiblemente realizadas en el marco ya de esta época preelectoral. Por otra parte, los errores de su equipo en la campaña, en una elección que se veía ya desde hace momento muy cerrada, su presencia muy selectiva en los medios de comunicación, su inasistencia a los debates, que fue rematado toda esta actuación, incluso con una declaración pública declarándose ganador la noche de ayer. Sí, definitivamente yo creo que además el tema de la ausencia de gestión marca otro elemento clave, que es la gran brecha que él generó entre lo que es la administración municipal y la ciudadanía. Es decir, un alcalde con un bajísimo nivel de participación ciudadana. Un alcalde que se alejó de la ciudadanía y de los sectores sociales y de los movimientos sociales, los cuales a mi juicio siempre le parecieron extraños, y con un lema a puertas adentro de que él ya tiene su propia agenda y que nadie le puede imponer nuevos elementos. Entonces, esa falta de diálogo, esa falta de conexión, esa falta de escucha, tiene esas repercusiones, y evidentemente si es que no se resuelven los problemas de la ciudad, los problemas de movilidad, si bien el tema de seguridad no es su competencia, pero es un elemento importante de coordinación, y además el municipio entiendo que está al frente del Consejo de Seguridad Ciudadana, también tiene mucho que ver. Es decir, lo que el sentido común o el sentido ciudadano se percibe es que no hemos tenido presencia, no ha habido liderazgo, no ha habido un gobierno local. Entonces, incluso para la interlocución con el gobierno nacional, incluso el mismo tratamiento de la pandemia, ¿no? No ha sido de lo más adecuado, por más que se hagan las propagandas que se han hecho. Entonces, todo eso, si se suma, claro que tiene sus repercusiones, y eso a la final ahora es un reflejo. Y hay una cosa que a mí me parece importante señalar, Rosana y Gustavo, es que en todo el marco del pesimismo de esa campaña fofa, de esa campaña trivial de muchísimos candidatos, y yo siempre planteé que hay excepciones, no se puede hacer generalizaciones. Sin embargo, vamos viendo que me llama muchísimo la atención y me alegra que hay coherencia en la votación. En el Azuay sí podemos ver que son dos partidos los que ganan, pero se selecciona, de todas maneras se selecciona. Fíjese usted que no se vota por el prefecto y se le castiga por el prefecto, por el candidato a la prefectura Cabrera, y se le castiga en términos de su paso por el gobierno, porque el gran perdedor en estas elecciones es el gobierno nacional. Y por otro lado, eso se conecta ya a nivel de Quito, Guayaquil y muchísimas otras ciudades con el progresivo avance del no en los resultados del referéndum. Entonces, en la consulta popular, entonces uno decía a primeras horas ayer, ¿cómo puede ser posible una situación diversa entre el no y los candidatos que estaban por el sí? Pero ya vamos encontrando coherencia, y yo estoy prematuramente llegando a pensar que el tiktokerismo no funcionó tanto, y que la trivialidad no funcionó tanto, y que lo que en algún escrito decía, creo sinceramente que hay una subvaloración del electorado por parte de las candidaturas, y piensan que somos analfabetos políticos la mayoría de los electores, y ese ataque a los jóvenes. Muy buenos días, Patricio. ¿Qué
¿Qué le significa esta pérdida a candidatos que han estado ya varios años en la política con distintos intentos, además, como son Marcelo Cabrera Palacios, Paul Carrasco, y quizás también para el alcalde que buscaba la reelección, Pedro Palacios? Se puede decir que esta pérdida es el final de su carrera política. Yo creo que ahí hay dos cosas. La primera es que el electorado no les conoce tanto, el nuevo electorado. Entonces uno piensa que porque tiene una tradición de 15 años de haber gobernado la provincia o la ciudad, ya tienes posicionado un nombre, pero es como casi volver a cero con este nuevo electorado que ha surgido y entonces había que posicionar. Pero si yo he estado hablando con jóvenes de 16, 17 años estos días, de 18, y tienen un problema que no es muy agradable, lo diría así. Consideran que los viejos, que ya están viejos, determinadas candidaturas y que lo que buscan es gente joven, que esté más físicamente, comunicacionalmente ligado a lo de ellos, ¿no? Entonces esa es una primera cosa, es decir, lo anterior, el pasado anterior no te garantiza el posicionamiento del nombre. Y segundo, yo creo que sí, que hay, y esto es más racional, digamos así, que el electorado buscó nuevas opciones. Y que, como dijo una chica a la que le entrevisté el día viernes, dijo, ya tuvieron, porque decía que no va a votar por ninguno de ellos, me decían, pero es que ellos ya tuvieron su oportunidad, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, ya pasó, su tiempo pasó. Esa es una reflexión que me quedó de los varios diálogos que yo siempre hago para poder tener una idea de lo que ocurre. Entonces son dos elementos, y el tercero, nuevamente recalco, es el fracaso que ha tenido el gobierno nacional en el tratamiento de las diferentes problemáticas del país. Y se venía diciendo, lo venían diciendo usted y otros analistas, de que el gobierno estaba tendiendo una alfombra de bienvenida para el correísmo, y quisiera también su análisis sobre esa faceta del triunfo de Juan Cristóbal Lloret con 2.000 votos de diferencia sobre Marcelo Cabrera, terminando con esa presencia hegemónica local por un lado y sumando a un triunfo muy importante del correísmo que de alguna manera marca su retorno. Exactamente como usted lo señala, el gobierno nacional, Lasso y su gobierno, es los que le ponen en la palestra al correísmo. Y el correísmo la toma así porque no hay otra alternativa para el ciudadano. En el caso del correísmo, el ciudadano común y corriente lo que vio es que no se le afectó a su bolsillo, que vio obras, que vio algunas cosas. Y el gran tema del correísmo y su gran distorsión, evidentemente, es el autoritarismo, es la corrupción, es muchos otros elementos, pero en términos de economía y de política económica, no ha tenido la población impactos fuertes. Fíjese usted que, si no me equivoco, creo que fue en el 2009 o 2010, una de las burbujas esas fuertísimas que afectó globalmente, el tema del manejo económico de Correa, en el caso del Ecuador, no fue tan impactante. Entonces, si nosotros cogemos a Lasso, estaba leyendo a Marco Flores, y él hace un análisis de que en el presupuesto nacional, para inversión pública, la relación es de alrededor del 1.5%, si no estoy mal, que es nada. Es decir, hay una parálisis de la inversión pública en este gobierno. En el caso de Correa, por su propia lógica y su manejo económico keynesiano, la inversión pública era fundamental y por tanto eso dinamizaba de alguna manera la economía y generaba empleo. En este caso tenemos una parálisis
de la inversión pública y de la gestión del Estado. Y con un tipo de normativas que se hacen que afecta a la ciudadanía, y eso, eso pasa a la factura nuevamente y evidentemente tiene repercusión en el bolsillo y en el sentido y la percepción ciudadana. Entonces, ¿por quién pueden votar? El único referente que queda ahí vivo, digamos así, es la Revolución Ciudadana. Nosotros Patricio, quisiéramos comentarle que tenemos en línea a Juan Cristóbal Lloreda. Habíamos comprometido una entrevista para esta hora. Claro. No sé si usted quiere esperar en línea luego de este diálogo o más tarde le contactamos. Hay algunos aspectos más que le hacemos otro contacto luego de unos momentos, pero hay otros aspectos que nos gustaría analizarlo con ustedes. Nos vamos a ir a un brevísimo